chicos, bienvenidos a Pensum. Estamos con la unidad 8, propiedades coligativas. Vamos con los ejercicios para resolver en clase. 1. La temperatura de ebullición del agua azucarada puede ser, recordemos que la temperatura de ebullición del agua pura es 100 y la temperatura de ebullición aumenta en la medida que agregamos soluto. Por ende, la opción correcta es 102 porque es mayor que 100. La temperatura de congelación, en cambio, disminuye. La presión osmótica aumenta y la presión de vapor también disminuye. Debemos tener eso presente. Vamos entonces con la pregunta 2. El agua de mar puede congelar a, el agua pura congela a 0, por ende el agua de mar congela menos que 0, opción A, menos 3,6. Vamos con la pregunta 3. La presión osmótica que se debe ejercer al tener en contacto dos soluciones isotónicas es, si son isotónicas, las concentraciones son iguales, por ende no se debe ejercer ninguna presión. Opción A. 4. La presión de vapor del café es menor que la del agua porque el café tiene solutos disueltos en agua, entonces la presión debe disminuir. 5. La presión de vapor del tetracloruro de carbono puro es 0,132 atmósferas a 23 grados centígrados. Si se disuelven 2,54 gramos de iodo en 3,08 gramos del tetracloruro de carbono, la presión de vapor del tetracloruro de carbono será... Bien, la fórmula de presión de vapor de una solución es igual a la presión de vapor del solvente puro, que es dato del problema, multiplicado por la fracción molar del solvente. Recordemos que la fracción molar del solvente es moles de solvente entre moles de soluto más moles de solvente, moles totales. Bien, aquí podemos ver que fueron calculados ya los pesos moleculares y los moles tanto del iodo como del tetracloruro de carbono. Vamos entonces a calcular la presión de vapor de la solución. Nos dicen que la presión del solvente puro es 0,132 atmósferas. Los moles del solvente son 0,02 y los moles totales sería la suma, que sería 0,03. Podemos correr la coma y obtendríamos, al efectuar la multiplicación, 0,264 entre 3. Esa sería la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 6. El punto de congelación de una solución que contiene 30 gramos de urea, nos dan el peso molecular disueltos en 250 gramos de agua, es... Bien, sabemos que el punto de congelación debe ser menor que 0, pero hay tres opciones. Por ende, esta vez sí tenemos que sacar la cuenta. La variación de la temperatura de congelación es igual a la molalidad por la constante crioscópica. La constante crioscópica debe ser un dato del problema. Bien, entonces, la variación de temperatura de congelación va a ser molalidad, que es gramos de soluto 30 entre el peso molecular del soluto, que nos dicen que es 60, y kilogramos de solvente, que es 0,25, o pueden trabajar con un cuarto, multiplicado por la constante crioscópica del agua, que es 1,86, y lo tienen entre los datos que tienen en la liga. Procedemos a simplificar, aquí obtendríamos un medio. Si hacemos la doble C, el 4 pasa al numerador, entonces quedaría 4 medios, que sería 2, y 2 por 1,86 sería 3,72. Ahora bien, la variación de la temperatura de congelación debe ser una resta, y sabemos que esa variación es 3,72. El agua congela a 0 y disminuye su temperatura de congelación. ¿Cuánto está disminuyendo? 3,72. Quiere decir que ahora va a congelar a 0 menos 3,72, o sea, opción A. Vamos ahora con la pregunta número 7. Una solución de glucosa, y nos dan el peso molecular en agua, al 20% de soluto hierve a... Bien, vamos primero con el descarte. Si el agua hierve a 100 y tiene soluto, debe hervir a más de 100. La opción A es 1000, es demasiado grande. B es menor. La D también es menor, por ende la opción correcta debe ser la C, es la única opción válida. Vamos con la pregunta número 8. Si el punto de congelación de una solución es menos 3,72, su punto de ebullición es... Bien, vamos a sacar la cuenta. Sabemos que el delta T de congelación, la variación de temperatura de congelación, es molalidad por constante crioscópica.
Y la variación en la temperatura de ebullición sería molalidad por constante ebullioscópica. Como las ecuaciones no tienen sumas ni restas, podemos dividir una entre la otra y así eliminamos la molalidad. La otra opción es que despejaran de una de ellas donde más datos tuvieran y sustituyeran en la otra. Nos dicen que la temperatura de congelación es menos 3,72, como el agua congela 0 y ahora está a menos 3,72, su variación fue 3,72. Nos piden la temperatura de ebullición, o sea que no tenemos su variación. La constante crioscópica del agua es 1,86 y la constante ebullioscópica es 0,52. Bien, podríamos despejar o podemos usar las proporciones. Si nos fijamos, 3,72 es exactamente el doble de 1,86. Por ende, para pasar de 1,86 a 3,72 habría que multiplicar por 2. Hacemos lo mismo con el denominador. Eso quiere decir que la variación en la temperatura de ebullición debe ser el doble de 0,52, que sería 1,04. Como el agua ebulle a 100 y la temperatura de ebullición aumenta, tendríamos 100 más 1,04 y eso daría 101,04, que sería la opción A. Vamos ahora con la pregunta número 9. El punto de congelación de una solución de 20 gramos de soluto en 200 mililitros de agua es 1,86 y nos piden el peso molecular. Perdón, es menos 1,86, el menos se quedó aquí. Bien, entonces, ¿cuánto vale la variación de temperatura de congelación en este caso? Vale 1,86. Usamos la misma fórmula del problema 6 y del 8, que sería molalidad por la constante que es 1,86. Esto se simplifica y obtenemos que la molalidad es 1. Y molalidad es igual a gramos de soluto, que en este caso es 20, entre peso molecular del soluto, que es la incógnita, por kilogramos del solvente. 200 mililitros serían 200 gramos de agua y eso es 0,2. Corremos la coma un espacio agregando un 0. Bien, peso molecular pasa multiplicando y nos queda 200 entre 2, que sería 100. Opción B. Vamos ahora con la pregunta número 10. Si se quiere obtener una solución de glucosa, nos dan el peso molecular que hierva a 101,04 grados centígrados, la cantidad de agua que se requiere para disolver 18 gramos de azúcar es, bien, si el agua hierve a 100 y con glucosa hierve a 101,04, quiere decir que la variación de la temperatura de ebullición fue 1,04. Eso debe ser igual a la molalidad por la constante ebullioscópica, que es 0,52. Si pasamos el 0,52 dividiendo, nos va a dar 2, porque 1,04 es exactamente el doble de 0,52. Esta es la molalidad, la cual voy a sustituirla de una vez por la fórmula. Gramos de soluto, que serían 18 entre el peso molecular de la glucosa, que es 180, por kilogramos del solvente, que es lo que nos están pidiendo. Simplificamos, aquí obtendríamos un décimo, los kilogramos de solvente pasan multiplicando y estaríamos obteniendo 1 sobre, el 2 pasa dividiendo, sobre 20. 1 sobre 20 kilogramos sería la opción A, 0,05 kilogramos. Vamos ahora con la pregunta número 11. El punto de ebullición del benceno puro es 80 grados centígrados y su constante ebullioscópica es 5,12 kilogramos por grado centígrado sobre mol. Al disolver 1,5 gramos de esta sustancia en 30 gramos de benceno, la solución hierve 82,56 grados centígrados. El peso molecular de la sustancia es, bien, vamos a usar la fórmula. Nos están dando la temperatura de ebullición, entonces, ¿cuánto está variando la temperatura de ebullición si el benceno hierve a 80 y con la sustancia hierve a 82,56? Está variando 2,56, lo cual es igual a la molalidad, ¿bien?, por la constante, que en este caso nos dicen que es 5,12. Si nos fijamos, 5,12 es exactamente el doble de 2,56. Entonces, cuando pase dividiendo, vamos a obtener un medio, o sea, 0,5 es la molalidad. Ahora, esta molalidad va a ser igual a gramos del soluto, que nos dicen que tenemos 1,5 gramos de la sustancia, peso molecular del soluto, que es la incógnita, y kilogramos de solvente. El solvente es 30 gramos de benceno, pasado a kilogramos daría 0,03.
Corremos esta coma 2 espacios, corremos en el numerador también 2 espacios y nos quedaría 150 entre 3, que sería 50. Pasamos el peso molecular multiplicando para efectuar el despeje y obtendríamos 50 entre 0,5. Dividir entre 0,5 es equivalente a duplicar el número. Entonces, esto daría 100, que sería la opción C. Vamos con la pregunta número 12. ¿Cuántos gramos de urea, peso molecular 60 gramos sobre mol, hay que disolver en 200 cc de agua para que la presión osmótica a 27 grados centígrados sea de 8 atmósferas? Suponer que el volumen de la solución no es afectado por el soluto. Bien, la fórmula de presión osmótica se parece a la de los gases ideales, entonces sería P por B igual a nRT. Si pasan el volumen dividiendo los moles, quedaría molaridad por R por T. Conocemos la presión osmótica, ¿vale? 8 atmósferas. No conocemos la molaridad, conocemos la constante de los gases, que es 0,08, y la temperatura, que es 27 grados centígrados, le sumamos 273 y nos daría 300 Kelvin. Porque recuerden que la constante de los gases es 0,08 atmósferas por litros entre Kelvin mol. Debemos trabajar en esas unidades. Puedo despejar la molaridad o puedo sustituir de una vez aquí los datos de la fórmula. Entonces, ¿cuántos gramos del soluto, es la fórmula de molaridad, entre el peso molecular del soluto, que nos lo dan 60, por el volumen de la solución en litros, 600 mililitros, el litro sería 0,6. Vamos a proceder al despeje. 80 por 60 por 0,6 entre 0,08 por 300 sería igual a los gramos de soluto. Simplificamos la coma con estos dos, este 0 con esta coma, este 8 con el 8 y nos quedaría 6 por 6, 36 entre 3, 12. La opción más cercana es la A. No da exactamente 12 porque recuerden que la constante no es 0,08 sino 0,082. Vamos con la pregunta número 13. A 27 grados centígrados se disuelven 30 gramos de un compuesto cuyo peso molecular es 60 gramos sobre mol en 0,5 kilogramos de agua. La presión osmótica de la solución resultante es, bueno, básicamente es igualito a la anterior. Usamos la misma fórmula, pero esta vez nos piden la presión osmótica. Entonces, molaridad sería gramos del soluto, 30 gramos, entre el peso molecular del soluto, que son 60, kilogramos de solvente, que nos están diciendo que es medio kilogramo. ¿Okay? ¿Por qué estamos usando kilogramos del solvente? Porque nos dicen que asumamos que la solución no es afectada por el soluto. Por eso es que vamos a usar en este caso el solvente. Y kilogramos, recuerden que en el caso del agua es lo mismo que litros porque la densidad es 1. Por eso es que podemos usarlo sin necesidad de pasar por la densidad. R sería la constante de los gases, que es 0,08. Y la temperatura sería 27 más 273, 300. Procedemos a simplificar. Esta coma se corre con estos dos ceros. Multiplicar por 0,5 da la mitad del número, o sea, sería 30, que lo podemos simplificar con el 30 del numerador, y quedaría 8 por 3, 24. Y vamos con la pregunta número 14. El punto de ebullición de una solución es 100,36 grados centígrados, su punto de congelación es. Podemos hacerlo como uno que habíamos hecho anteriormente. La variación de temperatura de ebullición es igual a molaridad por constante ebulioscópica. La variación de temperatura de congelación es molaridad por constante crioscópica. Dividimos, simplificamos. Y si está hirviendo a 100,36 es porque la variación es 0,36 grados centígrados. No tenemos la de congelación. La constante ebulioscópica del agua es 0,52 y la crioscópica es 1,86. Bien, podríamos sacar la cuenta o podemos ver que 0,36 es menor que 0,52, por ende delta TC tiene que ser menor que 1,86 y eso haría que la única opción lógica sea la opción C, 1,3.